Se cuenta algo y se tiene como verdadero, que proviene del hundimiento del Titanic. Se dice que una mujer llena de temor encontró un lugar en un bote salvavidas que se hallaba a punto de ser bajado a las aguas agitadas y frías del Atlántico. De repente se acordó de algo que necesitaba, de manera que pidió permiso para regresar a su camarote y buscarlo. Le concedieron 3 minutos de permiso o se marcharían sin ella. Corrió por el puente que se hallaba inclinado de manera peligrosa. Atravesó el salón de juegos del barco con todo el dinero rodando de un lado para otro. Llegó a su camarote. Dejó a un lado sus joyas y echó mano de 3 naranjas que guardaba en un cajón. Regresó inmediatamente al bote salvavidas y partieron. Eso parece increíble, porque 30 minutos antes ella no hubiera preferido 3 pequeñas naranjas por encima de sus joyas, ni siquiera la más pequeña. Pero la muerte se había apoderado del Titanic y de un solo golpe había trastornado todos los valores y prioridades. Instantáneamente los diamantes, las perlas y el dinero habían perdido su valor, y lo que parecía no valer se convirtió en algo precioso. En aquel momento ella prefirió 3 naranjas a un cofre de joyas. Hoy queremos preguntarte, ¿a qué le das valor en este tiempo? Al parecer un microorganismo, un pequeño agente infeccioso que ni siquiera podemos ver, ha amenazado nuestras aspiraciones profesionales, económicas, emocionales, y nos ha hecho reflexionar acerca del futuro. ¿Están los cambios que vemos actualmente llevándonos a pensar en qué es lo realmente valioso? Hombres que implantan sin ningún pudor su decadente moral en el destino político y social de un país son elegidos presidentes. El homicidio en el útero es avalado y celebrado como una expresión de libertad. Líderes cristianos entreteniendo cabras y no alimentando ovejas, y lo que aún nos falta por ver. Parece que este Titanic se está hundiendo y este es el momento en el que necesitamos correr, tomar en nuestras manos, aferrarnos a lo que realmente tiene valor. Oremos. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de acercarnos a tu palabra. Esta revelación que ya está escrita y cerrada en estos 66 libros, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias porque hoy necesitamos que nos ilumines para poder entender esta revelación y vivirla en nuestras vidas, Señor, en nuestro caminar diario. No tenemos una nueva revelación para exponer hoy, Señor. Tenemos tu revelación que ya está escrita, pero sí necesitamos que abras hoy, Padre, en tu misericordia y en tu bondad nuestro entendimiento, para que podamos entenderla, Señor. Y así como leíamos hace unas semanas en Santiago capítulo 1, Señor, que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra que vamos a escuchar hoy, Señor. Te damos gracias por ella y pedimos que la abras hoy para nosotros y que no sean nuestras ideas expresadas, sino tu palabra en su pureza, en su verdad y en su autenticidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A qué le das valor en este tiempo? Y nuevamente les invito a que puedan disponer de un cuaderno, de un esfero, de su Biblia, para que puedan tomar nota y bueno, puedan seguirnos en la lectura de los pasajes que vamos a leer en esta mañana. ¿A qué le das valor en este tiempo? Vamos a ver entonces qué nos dice Dios en su palabra y teniendo en mente esta historia que acabamos de escuchar acerca de esta mujer
que se estaba hundiendo en el Titanic y que tenía una oportunidad de salvarse y ella decidió devolverse a su camarote por lo más valioso. Piensen por un momento en esta mañana, si ustedes en este momento estuvieran al borde de la muerte y con la oportunidad de salvarse y de escoger algo muy valioso para ustedes, ¿qué sería? ¿Qué sería eso a lo que se aferrarían en ese momento antes de la muerte, en ese momento en el que su vida corre peligro, pero que es muy valioso para ustedes? Veamos entonces en esta mañana qué nos dice Dios en su palabra acerca de lo que realmente debe tener valor para nosotros como creyentes, como sus hijos, en estos tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos que parecieran como el Titanic, ¿no? Que nos estamos hundiendo, que hay mucho muerte, dolor, llanto, tristeza, noticias desgarradoras todo el tiempo. ¿Cómo debemos nosotros como creyentes y como hijos de Dios conducirnos en este tiempo según la palabra de Dios? El pasaje central en esta mañana es Primera de Pedro 1, del 1 al 9, así que le animo a que lo vaya buscando, a que pueda tomar nota. Y vamos a hablar un poquito acerca del contexto de Primera de Pedro. Primera de Pedro fue escrita sin duda por el apóstol Pedro, quien fue uno de los discípulos más cercanos, más íntimos de Jesús y uno de los líderes más importantes de la iglesia. Recordemos que, por ejemplo, él dio el primer discurso después de Pentecostés en Hechos capítulo 2 a todas las personas que estaban ahí congregadas con él, y muchos fueron en ese día evangelizados y muchos depositaron su fe en Jesús, debido en parte, pues obviamente principalmente a la obra del Espíritu Santo, pero también a la predicación de Pedro en este momento. Entonces estamos hablando del apóstol Pedro, fue él el autor de esta carta. La carta fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo, y su propósito principal es animar a los creyentes que padecen persecución por su fe. El apóstol Pedro también hace un énfasis en la actitud y la conducta correctas que los creyentes deben tener en medio del sufrimiento. Esta actitud correcta se desarrolla porque comprendemos y valoramos la obra y la grandiosa y maravillosa obra de Cristo en la cruz, que nos salvó y que nos redimió. Leamos entonces Primera de Pedro 1, del 1 al 9, lo vamos a leer en esta mañana en la versión Reina Valera, que es la versión que tenemos todos en casa. Si ya lo tienen ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y queremos ver en esta mañana 4 joyas que nos expone aquí el apóstol Pedro en el primer capítulo de su primera carta. 4 joyas que deben ser el tesoro más valioso para nosotros como creyentes hoy en día.
No es nuestra profesión, no es nuestra casa, no es nuestro dinero, no es nuestro conocimiento, no es ni siquiera nuestra propia familia o nuestra propia vida. Son estas 4 joyas lo que realmente vale para la vida del creyente. Veamos entonces cómo se desarrolla esta verdad en este capítulo de Primera de Pedro. La primera joya que encontramos está en el versículo 3. Dice que renacemos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esa es nuestra primera joya, hermanos. Ese es el primer valor, ese es el primer tesoro que nosotros tenemos como creyentes, y es que tenemos una esperanza viva. No es en sí una mera esperanza. Muchas veces podemos esperar que, bueno, esperemos a que pase el COVID, esperemos que este año la situación económica mejore y tenemos unas esperanzas, pero esta es una esperanza viva, como está diciendo el apóstol Pedro, porque esta esperanza está fundamentada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Cristo resucitó de los muertos, es que ahora nosotros tenemos vida en Él. Y por eso nuestra esperanza es viva, hermanos. No solamente fuimos rescatados de la muerte y del pecado por la obra de Cristo en la cruz, sino que Él resucitó como primicia para que nosotros resucitemos luego, como dice Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Si pueden ahí buscarlo, por favor. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, 20 al 23. Voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está nuestra esperanza, hermanos. Y eso es un tesoro invaluable para nosotros como creyentes. Y es que tenemos una esperanza, como lo hemos estudiado en el libro de Romanos desde el año pasado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora hay vida eterna por Él. Y lo que estamos leyendo aquí en Primera de Corintios 15 es precisamente eso, que así como la muerte entró por Adán a todos los hombres, para los que estamos en Cristo ahora hay vida, somos vivificados. Miremos qué dice Juan 11:25. Juan 11:25, el Evangelio de Juan. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Señor mismo es la vida, nuestro Señor mismo es la resurrección. Y esa es nuestra esperanza, queridos. Entonces ese es nuestro primer tesoro en esta mañana. No tenemos una esperanza muerta, no tenemos una esperanza en algo que se acabe o que sea vano, sino tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo. Él es nuestra resurrección y nuestra vida. Dice también el versículo 3 de Primera de Pedro 1 en la Biblia de las Américas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, y eso es una parte muy importante, ¿no? Tenemos esta esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro por la misericordia de Dios, por su perfecta voluntad, no porque nosotros hayamos encontrado o hayamos alcanzado esa esperanza, hermanos, sino por la misericordia de Dios. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así como Lorena estaba diciendo, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. En estos tiempos difíciles, hermanos, si le preguntas a cualquier persona allá afuera, si te preguntas a ti mismo, todos, de alguna u otra manera, estamos buscando una esperanza, pasar todas estas dificultades que estamos viviendo.
Pero es necesario en este primer punto entender como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, que en medio de estos tiempos que estamos viviendo no tenemos que seguir buscando una esperanza porque ya la tenemos. Lo que pasa es que esa esperanza no está aquí en esta tierra. Esa esperanza está en la eternidad y ya lo vamos a ver en los versículos siguientes. Entonces, la pregunta es, ¿le estamos dando valor a esa esperanza viva, prometida para nosotros aquí en el versículo 3, que hemos obtenido por la misericordia de Dios y mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? ¿Le estamos dando valor a esta esperanza? O tal vez estamos esperando recuperar nuestra satisfacción, nuestro bienestar, nuestra plenitud en esta tierra. Hagámonos hoy esa pregunta en este primer punto. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Y si estamos siendo conscientes de la esperanza viva, no de la esperanza muerta terrenal, de la esperanza de recuperar algo en este mundo, de la esperanza de correr mientras el Titanic se hunde, alcanzar nuestras joyas. No, hermanos, la esperanza de tomar lo que realmente tiene un valor y es nuestra eternidad con el Señor. Es muy importante tenerlo en cuenta. Así como decíamos hace un rato leyendo Salmos capítulo 4, ¿dónde está puesto nuestro gozo mientras pasamos por estas dificultades en el mundo? ¿En la eternidad, en el Señor o en recuperar nuestra satisfacción, nuestro bienestar y nuestra plenitud en este mundo? Definitivamente no. Tenemos una esperanza viva, pero esa esperanza, aunque el Señor ya nos la ha prometido, va a ser revelada y va a ser manifestada en la eternidad. Así es. Entonces esa es la primera joya que encontramos en este pasaje. El primer tesoro para la vida del creyente es esta esperanza viva. ¿Cuál es el segundo tesoro? Lo encontramos en el versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia reservada para nosotros en los cielos. ¿Qué características tiene esa herencia? Pues dice ahí que es incorruptible. ¿Y qué significa que es incorruptible? Que no se corrompe, o sea, que no se pudre, que no se muere, que no se descompone, sino que permanece. No hay nada que la pueda corroer, podrir, no hay nada que la pueda hacer descomponer porque es incorruptible. La segunda característica es que es incontaminada, quiere decir que no hay mancha en ella, que no hay contaminación. Esta herencia no está marcada por el pecado, no está manchada por el pecado, es una herencia incontaminada. Y es una herencia inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Y es una palabra que también está en nuestro himno nacional, que no se marchita, no se marchita. Como todo en esta vida se marchita, se acaba, las flores, le salen a uno arrugas, nos marchitamos, nos envejecemos, pero esta herencia es inmarcesible. Entonces esas son las tres características de esta herencia que tenemos, precisamente porque tenemos una esperanza, como viene diciendo el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y está conectando eso que acaba de decir, esa esperanza que tenemos por la misericordia de Dios, que ha sido por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Si quieren leer un poquito más acerca de esta herencia, y no lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero ustedes pueden ahí tomar nota, pueden verlo en Efesios capítulo 1 y pueden leer todo el capítulo 1 de Efesios, que de hecho ahí está el famoso pasaje que el Espíritu Santo es arras de nuestra herencia, la garantía que se nos ha dado en esta tierra por la herencia que vamos a recibir en el cielo es el Espíritu Santo y con él fue sellado nuestro corazón como creyentes. Entonces ese es nuestro tesoro y dice que está reservado en los cielos. ¿Qué significa que esté reservado en los cielos? Pues que no puede ser destruida ni robada. Muchos de nosotros podríamos tener alguna herencia por ahí embolatada en esta tierra, pero tenemos que llevar eso a un pleito, poner unos abogados, porque no siempre es tan fácil como de que voy y reclamo mi herencia y está aquí intacta y me la entregan. Y no, porque estamos en esta tierra y vamos a ver el contraste entre tener un tesoro o una herencia en esta tierra
y un tesoro o una herencia en los cielos, como lo describe el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Andrés me va a ayudar a buscar la cita que les acabo de decir, Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Está clarísimo. Y lo que el Señor Jesús está diciendo, no se hagan tesoros en la tierra, porque es que ahí en la tierra se les va a corromper el tesoro, hay ladrones que minan, que hurtan. Por el contrario, dice el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, hermanos. Y esta segunda joya que encontramos aquí en el primer capítulo de Primera de Pedro, y es que tenemos una herencia en el cielo, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros, y es una herencia que no va a estar expuesta, como decía aquí, a que se corrompa, a que se la roben, sino que está ahí reservada para nosotros en el cielo. Es maravilloso cuando en lo natural, en nuestra vida, en esta tierra, nuestros padres han trabajado toda una vida y nos dicen como hijos, aquí te dejo, hijo, esta herencia. Y de hecho es una bendición del Señor. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de que esto realmente ocurrió. Pero finalmente, hermanos, esta herencia terrenal se corrompe, se acaba. Aquí estamos de paso en este mundo. Pero es increíble ver cómo el apóstol Pedro expresa aquí en el versículo 4 que el Señor tiene una herencia que no se corrompe, que no se marchita y que la tiene, dice acá en esta versión, reservada en los cielos para nosotros. Nuestro Padre hoy nos dice, tengo una herencia reservada para ustedes en los cielos. Esa debe ser su esperanza. Ahí deben estar puestos sus ojos. Muchas veces, hermanos, invertimos nuestro tiempo, gastamos nuestras fuerzas, dejamos nuestra vida acumulando tesoros en esta tierra. Dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a los negocios terrenales, a nuestro trabajo. Muchas veces no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Y todas esas cosas, todo lo que podamos acumular acá se va a acabar. Pero cuando la Escritura nos dice, allí el evangelista en Mateo nos dice, hagan tesoros en el cielo, porque estos tesoros no se corrompen, estos tesoros no se acaban. Nos está diciendo que invirtamos nuestro tiempo y que invirtamos un buen tiempo mientras estamos acá en lo que tiene que ver con la eternidad, en nuestra vida espiritual, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en hablar a otros acerca de las buenas noticias de salvación, en servir en nuestra casa, en orar por otros. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando nos dice que podamos invertir en lo eterno, hacer tesoros en los cielos, poner nuestra mirada en la herencia que tenemos allí. Así que, hermanos, esto debe estar dentro de nuestras prioridades hoy. Entender que tenemos una herencia en los cielos y darle valor a esa herencia. Darle valor. No le des las sobras de tu tiempo a la palabra de Dios, a la oración, al vivir conforme a su palabra, al estar proclamando su palabra. Más bien dale la primer parte de tu tiempo en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, siempre pensando en que tenemos esa herencia en los cielos. Así es, entonces, llevamos dos joyas que hemos encontrado en este pasaje, dos tesoros valiosísimos para el creyente. Tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia. Y ahora vamos a ver la tercera que está en los versículos 5 y 9. Dice el versículo 5,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestro tercer tesoro es la salvación que nos ha sido dada mediante la fe, como lo está diciendo ahí el versículo 9. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y queridos, ya lo hemos también estudiado y meditado juntos desde la carta del apóstol Pablo a los romanos, y es que la salvación no es por obra, sino es por gracia, por medio de la fe. Y lo podemos ver también aquí en el versículo 5, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es por el poder de Dios que tenemos salvación. Y es el evangelio, el poder de Dios también para salvación. No nos quedemos nosotros solamente con ese tesoro, sino compartamos también a otros esa buena noticia de salvación, a los que todavía no han creído en Jesús como su Salvador y que lo están necesitando. Es una invitación también en esta mañana que compartamos ese tesoro con los que aún no lo tienen. Ahora quiero hacerles una pregunta para que miremos la cita que se encuentra en Mateo 16, 26 al 27. Y es, ¿qué provecho tiene para nosotros ganar el mundo si perdemos nuestra alma, si nuestra alma se pierde? ¿Qué dice Mateo 16, 26 y 27? Dice Mateo 16, 26 y 27, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Seguramente muchos de los que nos están escuchando en esta mañana ya han depositado su fe en Cristo y ya creen en Él como su Señor y su Salvador y ya tienen la salvación. Pero pensemos por un momento en esas personas que nosotros conocemos, que seguramente son cercanas, vecinos, amigos, familiares, o aún en personas que en este momento aún no han conocido a Jesús, que están empeñados en ganar el mundo de diferentes formas, económicamente, profesionalmente, materialmente, pero que no están invirtiendo su fe para salvación, como está diciendo aquí el apóstol Pedro, sino que por el contrario están empeñados en ganar el mundo y no les importa su alma. ¿Qué va a pasar cuando estas personas se encuentren con el Señor? Y la muerte ha estado muy de cerca en este último año para todos los seres humanos en este planeta. Ha sido algo que ha estado ahí, latente. Cada vez escuchamos casos más cercanos de personas que han sido contagiadas de COVID y que unos han ganado la batalla y han logrado salir adelante, pero otros la han perdido. Han perdido su vida y han muerto. ¿Dónde están esas almas? Todas esas almas que han muerto en este último año por el COVID, y no solo por el COVID, porque siguen habiendo otras enfermedades, accidentes. La muerte sigue estando presente todo el tiempo. Pero no la vemos así de cercana, no valoramos tanto el hecho de ganar nuestra alma, de cuidar nuestra alma, de que haya salvación para nuestra alma, sino que nos estamos esforzando cada día por ganar el mundo, por ganar el favor del mundo, por congraciarnos, por complacer este mundo, y no por complacer al Señor, y no por, como dice aquí, obtener salvación para nuestra alma, que es lo más importante. Así es. Dice el versículo 5 en la Biblia de las Américas que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entendamos algo importante acá, hermanos, teniendo presente lo que Lorena acaba de decir. El Señor nos protege ahora. El Señor nos protege ahora. Somos protegidos por el poder de Dios ahora mediante la fe que hemos depositado en Cristo para salvación. Cuando estemos con Él eternamente, ya no vamos a necesitar ser protegidos. Pero ahora, dice el apóstol Pedro en el versículo 5,
que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Una cosa importante es que la salvación ya la tenemos. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo para salvación, tenemos la salvación. Lo que está expresando Pedro en el versículo 5 es que esta salvación que ya tenemos va a ser revelada en el último tiempo. Y el Señor ahora nos está guardando como sus hijos, nos está protegiendo por su poder mediante la fe para esta salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pero aunque va a ser revelada en el último tiempo, ya la tenemos. Y aún en medio del mundo en el que vivimos, ya la tenemos. Pero estamos esperando a que sea revelada. Así es. Entonces llevamos 3 tesoros. Recuerden que son 4, ya vamos a ver el último. El primer tesoro, la primera joya, es que tenemos una esperanza viva. La segunda es que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y la tercera es que tenemos salvación por medio de Cristo. Miremos la cuarta y la última que está expresada en los versículos 6 y 7, y es nuestra fe. Afirma el apóstol Pedro que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y por eso, aunque por el hecho de ser más preciosa que el oro, y el oro es refinado por el fuego, es necesario que nuestra fe sea refinada por diversas pruebas, diversas dificultades, como está diciendo ahí. Dicen los versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, y se refiere a lo que ya he dicho antes, en la salvación, en la herencia, en la esperanza, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro expone la inmensa alegría que representa nuestra esperanza viva, nuestra herencia reservada en los cielos y nuestra salvación que será manifestada en el tiempo postrero, pero también expresa que es necesario que haya aflicción y diversas pruebas para someter, valga la redundancia, a prueba nuestra fe, para refinar nuestra fe. Ese es nuestro cuarto tesoro, queridos, nuestra fe. Por eso no permitamos que nada, ni nadie, ni las circunstancias, ni la ideología de este mundo, ni la forma de pensar en este mundo, ni nada de lo que nos rodea opaque nuestra fe, derribe nuestra fe, debilite nuestra fe. Por el contrario, queridos, si estamos pasando por situaciones difíciles, pongamos nuestros ojos en el Señor. Y recordemos que esas situaciones difíciles, para los que somos hijos de Dios, nos ayudan a nuestro bien. Y nuestro bien es que nuestra fe sea fortalecida, que crezcamos cada día en el conocimiento del Señor, que podamos cada día parecernos más a Cristo, que nuestro carácter sea cada día más como el de Él. Para eso el Señor nos pasa por pruebas y por tiempos difíciles. Y no es fácil, y lloramos, y nos derribamos, y nos deprimimos, y nos angustiamos, y nos preocupamos, pero el Señor está ahí, porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro tesoro más grande, queridos, y quiero terminar con esto. Lo más valioso para nosotros como hijos de Dios, lo que debe permanecer todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón, en medio de este tiempo que vivimos, en medio de este mundo tan convulsionado que se está derrumbando, mientras estamos aquí, lo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está recordando hoy a través de Primera de Pedro, es a nuestro Señor Jesús. Es por Él, todo el tiempo el apóstol Pablo está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó de los muertos. Por medio de Él es que tenemos salvación. Él va a regresar por nosotros y va a darnos esa herencia que nos ha prometido. Él es nuestro tesoro, queridos. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Como lo leímos, Él es la resurrección y la vida. Él es nuestro tesoro.
sin haberle visto, como dice ahí muy bonito el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros como hijos de Dios, aún en medio de esta situación, de este caos, de este mundo en el que vivimos, podemos alegrarnos en el Señor porque le amamos. Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro mayor tesoro y nos ha dado estas joyas preciosas, una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, nuestra salvación y la fe que nos permite seguir adelante en este mundo en el que nos encontramos. Esa fe mediante la cual esa fe en Él hemos alcanzado la salvación. Amén. Oremos entonces y solamente antes de orar, una vez más quisiera enviarles una palabra de ánimo, hermanos. Así como Lorena expuso hoy en la Escritura, tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia en los cielos. El Señor nos ha permitido y por su misericordia nos ha dado la oportunidad de depositar nuestra fe en Cristo. Él envió a su Hijo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados y a resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Pero mientras estamos en este mundo, como acabamos de decir, nuestra fe es y seguirá siendo probada para glorificar a Cristo. Si el oro no fuera pasado por el fuego, no se podría probar su verdadero valor, su verdadera pureza, su verdadera fuerza. Asimismo, nuestra fe es pasada por el fuego para que pueda ser probado que es una fe genuina, que es una fe verdadera, que es una fe pura en el Señor. Pero cuando estamos pasando por ese fuego, el Señor nos anima, nos levanta, nos consuela y nos hace saber que el pasar por ese fuego es necesario para que pueda ser probada que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe es pura. Vayámonos con lo siguiente en mente y es el propósito de Dios al pasarnos por la prueba no es nuestro sufrimiento. Es que Cristo sea glorificado a través de ese sufrimiento. Por eso si estás pasando por un momento difícil de enfermedad, de escasez, de tristeza, de desánimo, piensa, el propósito de Dios con esta prueba no es que yo sufra. El propósito es que Él sea glorificado a través de ese sufrimiento y de esa prueba por la que estoy pasando. Y eso te va a animar a continuar, porque el propósito de nuestra vida es glorificar a Cristo. Entonces, si estamos pasando por la prueba aún tan difícil, pero glorificamos a Cristo, la aceptamos y caminamos por ahí, aferrados del Señor, echando mano de lo que verdaderamente es valioso, no las joyas y las cosas que se estaban hundiendo en el Titanic, los diamantes y la cristalería, sino el alimento que nos va a sostener cuando ya todo esto esté colapsando, que de hecho ya está ocurriendo. Así que tenemos una esperanza viva, ánimo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos pasar en tu palabra. Gracias porque tú nos muestras hoy que tenemos una esperanza viva, Señor, y que nuestro gozo no depende de las circunstancias de este mundo, sino de la salvación que nos has dado, Señor, de lo precioso de Cristo reflejado en la Escritura. Te amamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos por tu fidelidad y reconocemos, Señor, que tú eres quien nos sostiene, nuestro Padre, nuestro Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque hoy queremos darle valor a lo que realmente tiene un valor y es tu palabra y es la esperanza viva y es la herencia que tenemos en el cielo. Pero mientras estamos aquí, nos aferramos a ti, Señor. Depositamos nuestra confianza en Cristo para salvación, pero también como aquel que nos sostiene, nos levanta y nos anima mientras estamos en esta tierra. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre